Jardín Lola Mora. 28 de mayo, el nivel inicial. Y nos visitan dos abuelas al Jardín Lola Mora. Mi abuela se llama abuela Esther. Se llama Miriam. ¿Ustedes fueron al jardín? Bueno, sí, yo fui al jardín cuando era chiquita, en esa época, hace mucho, eran poquitas salas y éramos poquitos nenes. Y en el jardín donde yo iba no teníamos nombres en las salas, no, solamente nos llamábamos por colores. Y mi salita, yo fui a la salita celeste, empezábamos por esa salita, o sea, de 4 años. ¿Quieren que les cuente? Yo también fui al jardín, hace mucho tiempo. Fui al jardín, ¿en serio? Y fui a sala celeste igual que Esther y a sala verde. Y usábamos un guardapolvo blanco. No sé, Esther, yo usé un guardapolvo blanco. Y jugábamos mucho. Éramos muchos nenes. Pensé que eran pocos. No, éramos muchos. El guardapolvo mío, ¿saben de qué color era? Era así, pero de color rosa. Era todo a cobrecito, pero de color rosa. Esa era la diferencia. ¿Así como así? Así como ustedes, pero color rosa. Eso de los cuadrados. Los cuadraditos, claro. Sí, 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 igual. Antes habían juegos de patio. Sí, había juegos de patio. Yo me acuerdo que había una hamaca muy, muy grande, había varias, había un tobogán y había un pasamanos en el jardín donde yo iba y un arenero muy, muy, muy grande, que recuerde. Era muy grande ese arenero. Y tenía un número el jardín mío. Se llamaba 901. 901. Sí. El nuestro, dos Lola Mora. Claro. Como la escuela de mamá que es el número 1. Claro, y yo era de otro lugar, no era de Pinamar, era de un lugar que se llama General Madariaga. 901 de General Madariaga. Yo vivo en Madariaga. Yo también. ¿Sabés que Esther, el mío también era el 901? Igual, mira, igualito que el tuyo. Qué bueno. Pero era de Quilmes. Sí, iban las dos. ¿Y saben qué? ¿Dónde naciste vos? Yo en Quilmes nací. Entonces era de Quilmes, pero tenía una escalera muy alta y mi sala estaba arriba. ¿Arriba? Sí, estaba arriba. Teníamos que subir una escalera. Wow. Y Peligroso. Re peligroso, entonces las señas nos decían con cuidado y nos iban bajando de a poquito. ¿Qué tan larga? Una escalera grande. Pero sabes que también había juegos. Como Náyade, sí. Pero también había juegos. Había toboganes altos. Había muchas hamacas. Y había un pasamano igual que Esther. Se ve que todos los jardines estaban iguales. ¿Y saben dónde estaba la sala de música? Porque teníamos música en ese momento, al fondo de todo. Entonces teníamos que pasar todo el patio para poder ir a música. No. Y me acuerdo cómo se llamaba la seño de música. ¿Cómo? Blanca. Se llamaba seño Blanca, sí. Sí, se llamaba así. Si en ese momento había instrumentos musicales. Lo que yo me acuerdo, había triángulos. ¿Los conocen a los triángulos? Sí. Bueno. Sí, lo pones el palo y... Exacto. Había claves. Haces así. Las claves, ¿saben cuáles son? ¿Cuál? Esas que son, o los toc-toc, ¿cómo los llaman ustedes? Las claves. Había panderetas, me acuerdo, panderetas, y la seño Blanca tocaba el piano. Mi jardín era lo mismo también que Miriam, los triángulos, las panderetas, teníamos los toc-toc, y había un piano muy, muy grande y antiguo, muy grande. Mi señorita se llamaba, no sé si era un sobrenombre o era su nombre, Berta. Berta, era la señorita de música y nos llevaba a un salón también donde jugábamos un montón y era muy grande ese salón de música y nos gustaba escuchar el piano mucho, eso sí me acuerdo. Antes habían palas para excavar en el patio.
Sí, había muchos juegos en el patio. Teníamos balde, teníamos palitas. A veces la seño nos sacaba las pelotas, que hacíamos alguna actividad en el patio, nos gustaba mucho. Y sí, había muchas palas, rastrillos, alguno que otro autitos así de plástico nos daban para jugar, podíamos sacar los bebés también. Eso depende del día que, digamos, la señorita decía, bueno, hoy van a ir con los bebés, hoy van a ir con los carritos, y hacíamos muchos juegos. Y mi señorita se llamaba Blanca, mi señorita de inicial. La tuya era de música, al revés, sí. Antes había también para jugar a fútbol. Sí, a veces sí, como dice Fer, nos daban pelotas para jugar y jugábamos, o muñecos, lo mismo. Podíamos sacar los muñecos, podíamos sacar las pelotas, depende de lo que la señora nos decía o nos dejaba en ese momento. Sí. Porque a veces había que hacer cosas que la señora traía o propuestas que la señora traía. ¿Cuál era su sueño cuando eran chiquititas? Qué difícil, porque cuando uno va creciendo los sueños van cambiando. Y olvidamos. Y olvidamos, pues también, a veces nos olvidamos. Pero bueno, uno de mis sueños era ser maestra jardinera. ¿En serio? Sí. ¿Y la tuya? El mío, bueno, yo era diferente. Uno de mis sueños realmente era ser médica. Me gustaba mucho la medicina. Pero ¿por qué? Pero ¿por qué? Mi corazón. ¿Por qué? A ver. Bueno, ahora les explico. En un momento, en los juegos que hacíamos con las seños, a mí me gustaba mucho jugar al doctor y quería curar a los bebés. Pero también mi otra parte era ser seño, porque me gustaba darle clase a los bebés. Ese era mi juego. Así que tuve 2 sueños y terminé como. ¿Qué soy ahora? Terminé uno de mis sueños, cumplí uno de mis sueños siendo seño. Hacían arte y ¿a qué jugaban? Y jugábamos, en ese momento había un lugarcito que se llamaba La Casita, entonces jugábamos a la mamá, jugábamos a que íbamos a comprar, jugábamos a que salíamos con los bebés. Después había otro sector, el de arte, también, pintábamos mucho. Y ¿saben lo que aprendí en el jardín yo? Porque también íbamos de visita a lugares. ¿Ustedes salieron de visita a algún lugar? ¿Fueron a conocer algo? No. ¿No? Bueno, nosotros nos habían llevado a conocer una fábrica de pastas. Y después, ¿saben qué aprendí? ¿Qué? A hacer el repulgue de las empanadas. Ahí me lo enseñaron. ¿En serio? Y hasta hoy me acuerdo. ¿No es cierto, Pachu? Porque nosotros lo hacemos en casa. Sí. El jardincito donde yo estaba, está todavía ese jardín, el más antiguo de Madariaga, está frente a los bomberos. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Íbamos de paseo a los bomberos. Siempre íbamos de paseo a los bomberos. Y hacíamos lo mismo que hacía Miriam. Jugar a la casita, que estaba ese sector de dramatización, pintábamos, construíamos. Y había un arenero, pero en el jardincito ese no había plantas en esa época, porque estaba dentro como que si fuera un patio cerrado y el arenero. No había plantas por ahí, ahora sí, pero antes no. ¿Su jardín? ¿Sí nos gustaba? Sí, el jardín. Sí, mucho. Quería ir todos los días, me acuerdo. A mí también me gustaba muchísimo. Había tanto que después quise ser nuestra jardinera. Mirá todo lo que me gusta. Había pintura. Sí, había pintura, porque hacíamos lindos trabajos con las seños. Pintábamos mucho, pintábamos en conjunto, todos juntos en un mismo lugar, con un mismo papel. Y a veces individual, pero nos gustaba pintar mucho, con las manos, con los pinceles, con las esponjas, con muchos materiales.
¿Cuál es tu sueño de hoy, Yaya? Mi sueño y jugar mucho con mis nietos, disfrutar todos los días que salga el sol. Sí, esta es mi nieta, pero tengo otros nietos, entonces jugar con todos mis nietos, disfrutar, porque yo ya no trabajo más. Entonces ahora disfrutamos de otras cosas que antes no teníamos tanto tiempo. Y mi sueño es ser feliz y disfrutar, nada más. ¿Qué? Ser feliz y disfrutar. ¿Cuál es tu sueño de hoy, abuela? Ay. Bueno, mi sueño de hoy, el más grande, es disfrutarte acá en el jardín donde la abuela también fue docente en este jardincito. Ese sueño ya está prácticamente cumplido y me encanta venir y hacer esto con vos. Y después disfrutar de la vida, seguir, digamos, viajar también, pero el más grande es este que se me está cumpliendo. Estos momentos de tu último año con vos. Vamos cerrando el streaming de Lola Mora. Gracias, abuela Esther y abuela Miriam, por venir. ¿Quieren decir algunas palabras antes de irse? Bueno, sí, agradecerles esta entrevista tan hermosa, agradecer a la seño y la verdad, hermoso la Radio Jardín Lola Mora. Me encantó que me hayan invitado. Yo también quería agradecerles porque me encanta que estén haciendo esto, me encanta siempre venir al jardín, siempre es lindo volver al jardín porque tiene tantas cosas lindas, así que me emociona mucho porque son lugarcitos que llevo muy adentro del corazón y les agradezco un montón en que nos hayan invitado. Y que bueno, el día 28, que la seño de ustedes y todas las señas del jardín de ustedes tengan un hermoso día, ¿no?